Ahora algo muy interesante, porque está en línea el colega Daniel Arias. Vamos a introducirnos a partir de un texto de él que se publicó en las últimas horas y que nos parece apasionante y necesario de poner en atención de ustedes, la remanida ya cuestión de los cazas supersónicos que necesita la Fuerza Aérea de la República Argentina. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco, tu lectura general, yo vengo siguiendo tus artículos, era anterior ya al despliegue de la guerra en Ucrania, pero afianzado como concepto por los hechos bélicos propios de esa guerra, en donde parece que lo más interesante sería ir a otro tipo de desarrollo y que hoy la adquisición de cazas de tipo supersónico no sería precisamente el imperativo de la hora, ¿no? Creo que, digamos, lo que hay que hacer es ver las cosas que vienen pasando. Ya en la propia experiencia argentina, la única experiencia bélica que tuvo la Argentina en el siglo XX, bueno, Guerra de Malvinas, les vendimos entre 6 y 7 barcos a los ingleses, según quien cuente, y con cazas subsónicos, con cazas de ataque subsónicos, básicamente los A4 y con un mucho grado de éxito, con los Cité Rectangulaires franceses, cuyo armamento, esto es interesante, es armamento robótico. Estamos hablando de 1982, pero ya los Exocets eran robots voladores, y fueron los que causaron la mayor cantidad de daño al enemigo con la menor cantidad de daño para propios. No murió ningún piloto de Cité Rectangulaires en los ataques a la Sheffield, a los portaaviones, uno de los cuales resultó en el daño, el hundimiento del portacontenedores y bueno, sí. Contenedores Atlantic Container, y el último en el ataque al Invencible. Es decir, ya la Argentina podría haber aprendido un poco de esto. Los cazas supersónicos argentinos que participaron en los ataques lograron prácticamente muy poco, ametrallamiento de algunos barcos argentinos, y bueno, los daños de todas maneras para las fuerzas de ataque argentinas fueron muy altos. Pero pasamos a guerras posteriores, qué sé yo, la guerra de Azerbaiyán contra Armenia por el dominio del territorio llamado Nagorno-Karabaj, ocurrida en el año 2020. Azerbaiyán, que siempre en general llevaba las de perder, gana fácilmente la guerra en 3 semanas, usando básicamente drones. Y la guerra de Ucrania en este momento es una guerra donde vos no ves fuerzas aéreas que operen con cazas, salvo los rusos operan desde afuera del territorio ucraniano, disparando robots, que disparan armamento de largo alcance, de conducción prácticamente autónoma. Los cazas ucranianos prácticamente no vuelan, nadie vuela sobre el territorio ucraniano, salvo pegado al suelo, y con mínima eficacia, porque la puntería de un aparato pegado al suelo es muy escasa. Esta es una guerra que se está peleando básicamente entre sistemas automatizados de defensa, mayormente misilísticos, y vos ves que la mayor parte de los avances y cambios en la dirección de la guerra aérea en este momento está a cargo básicamente de drones, y drones considerablemente primitivos. Los Shahed 136, que son iraníes, comprados por Rusia a Irán,
que están pulverizando la red eléctrica de Ucrania. De un modo enorme, de un modo atroz. Sí, es espantoso. No sé cómo va a ser para recuperarse de estos daños cuando se firme la paz. Habrá Vamos a la Argentina. Sí, exactamente. Vamos a la Argentina ahora, que hace, digamos, en 2015 que salieron de servicio los más interesantes de los cazas supersónicos argentinos, que en realidad siempre fue una fuerza muy reducida. Se trataba de 17 Mirage 3 comprados en el año 1967. Fíjate hace cuánto tiempo. Vos y yo estábamos en la secundaria, estábamos entrando en la secundaria. Bueno, estos casos estiraron su vida útil de modo imposible, pero bueno, ya eran verdaderas ruinas volantes. Hace mucho tiempo que la Argentina no tiene cazas supersónicos, y cuando los llegó a tener, fueron 17. Si vos sumás los cazas supersónicos de ataque que les compramos a los israelíes, una versión estirada del Shipyard para tener un poco más de alcance, de todas maneras fueron siempre bastante malos. No cumplieron en el momento que tenían que cumplir con su trabajo. Bueno, los israelíes, vos sabés que utilizan misiones de ataque mucho más cortas. Estos casos no tenían lanza de reabastecimiento. Cuando salía un Dagger hacia la flota inglesa, muchas veces no. El combustible para regresar era el justo. Hace mucho tiempo que no tenemos cazas supersónicos, esto no es una novedad. Y cuando tuvimos que ir al combate nos arreglamos bastante bien con los subsónicos que había. Vamos a la situación actual. Nos están apretando los Estados Unidos para que compremos una cantidad indeterminada que podría llegar a 36 F-16 que tienen entre 45 y 38 años de edad y están al límite de la cantidad de horas de vuelo que pueden llegar a ejecutar. Estamos comprando chatarra. Si compramos esto, estamos volviendo a comprar chatarra. No nos van a servir demasiado. Su única función sería mantener entrenada una pequeña fuerza de pilotos de élite capaces de misiones de intercepción o capaces también de misiones de ataque a tierra, ya que el F-16, hay que decirlo, ha sido siempre muy buen caza, tal vez el más exitoso de los últimos 40, 50 años, muy requerido por todo el mundo, pero estamos comprando en muy malas condiciones. Bien, ahora la pregunta es puntualmente, ¿no? Si venimos de una muy mala decisión, que no termino nunca de entender cómo se dio. Es decir, en principio parecía muy buena, que era la compra de los Super Étendard Modernisé, que resulta que llegaron a la Argentina y no se pueden volar porque los asientos eyectores tienen los cartuchos vencidos, lo cual indica un acto de bastante mala fe por parte de los franceses, a los que parece ser que no hay nada que reclamarles, ¿no? No entiendo mucho eso, y se está intentando con una compañía norteamericana resolver el tema y poner esos aviones a volar. Se está hablando del Estado... Creo que es mala fe por parte del gobierno argentino que los adquirió. Sabía que estaba comprando chatarra que no estaba en condiciones de volar. Justifican la compra diciendo que, bueno, estos cazas sirven como base de repuestos para que vuelen los que ya teníamos. Pero no hay ningún modo de justificar esa compra. Por otro lado, vos fijate que cómo se hubiera
resuelto esta situación en la Argentina en la que crecimos nosotros, en donde Fabricaciones Militares tenía 14 fábricas, 17.000 empleados altamente calificados, y fabricaba todo tipo de dispositivos pirotécnicos. Les hubiéramos hecho los sistemas pirotécnicos de lanzamiento, tanto de desprendimiento de la cúpula de la cabina como de lanzamiento del asiento eyector, los hubiéramos hecho acá en Fabricaciones Militares. Pero muchos gobiernos, no uno solo, durante años y años y años estuvo cerrando las plantas de fabricaciones militares, que eran 4 nada más. Con el gobierno de Macri se llegó a cerrar la fábrica Fan Azul, que fabrica explosivos para minería, que es un país que tiene más de 160 proyectos mineros. Estas cosas se podían arreglar dentro del país, ahora no. Resulta que tenemos que contratar a una empresa norteamericana para ver si se puede hacer que estos superétenders modernisés lancen a sus pilotos en caso de que estos tengan que eyectarse. Es una locura. Es una locura. Yo estoy a favor de fabricar drones. Estoy a favor de fabricar armamento nacional. Creo que en una guerra contemporánea la destrucción de las armas aéreas, de las armas terrestres, de las armas de todo tipo, si estamos hablando de una guerra entre estados, la destrucción es tan alta que en 2-3 semanas nos quedamos todos peleando con piedras y garrotes. El país que es obligado a firmar la paz porque se quedó sin medios para pelear es generalmente el que va a terminar firmando la paz en condiciones más deshonrosas y más desventajosas. Nosotros supimos tener una industria de armamento importante. Estamos diciendo armamento. Y si perdimos el tren de la fabricación de casas, ya que se trata de sistemas despiadadamente caros, perdimos el tren de la fabricación de casas, y la perdimos hace mucho, cuando dejamos de fabricar el Pulqui 2 en 1956. Seamos piolas y fabriquemos drones, que son sistemas muy baratos en general, y que están perfectamente al alcance de la capacidad fabril y del conocimiento tecnológico argentino, que no es despreciable. No, para nada. No, para nada. Argentina ha logrado mantener nichos de liderazgo fenomenal, digamos, el envío del radar construido por INVAP mismo, que tiene una preeminencia tecnológica en el sector nuclear a nivel global y es profundamente respetada, la CONAE, que tiene extraordinarios logros. Lo que ocurre es que hace falta una decisión política de conjunto para todo esto, que, bueno, por lo visto... Puede ser una decisión que, digamos, la decisión de construir drones en Argentina se tomó cuando INVAP puso al director de la fábrica argentina de aviones en 2014, cosa que ojalá hubiera ocurrido 2-3 años antes, porque fue una decisión liminar. Llegó, lo conozco personalmente, Tulio Calderón, que es un tipo muy capacitado, llegó a la fábrica y dijo, bueno, muchachos, primero, vamos a diseñar y sacar volando un aparato argentino de entrenamiento primario en 100 días. Y lo lograron. Es el día 100. Eso fue lo primero que hizo. Lo segundo que hizo fue, vamos a diseñar drones, pero drones en serio, es decir, robots voladores, es decir, que tengan capacidad de vuelo autónomo, que despeguen solos, que naveguen solos, que ubiquen solos su blanco, que utilicen sus cargas útiles, es decir, obtengan imágenes, obtengan información, o liberen armamento, lo que tengan que hacer, y vuelvan solos navegando a casa, o en caso de tratarse de robots de tipo kamikaze,
que le peguen al blanco. Y estaban empezando a fabricar armamento robótico, y bueno, tanto el IA-100 como el primer modelo de ensayos en vuelo del sistema SARA fueron cancelados por el gobierno de Macri. Y obviamente a pedido externo. Nadie va a tolerar, por lo menos dentro de la OTAN, que la Argentina vuelva a fabricar armamento por la propia y además armamento avanzado. Pero las soluciones que nos venden son carísimas, nos quieren hacer adquirir chatarra y no nos va a servir para nada. Bien. Y vienen a gritar que el país está indefenso. Hace casi medio siglo que el país está indefenso. Absolutamente, eso es así. Bueno, genial, da para seguirla, por supuesto, y lo haremos. Te mando un abrazo, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y la ilustración de estos temas. Un gran abrazo para vos. Bueno, muy amable. Bueno, el colega Daniel Arias está